Gracias por su invitación y por la bienvenida que nos han dado hoy. I pastor in a church that has 38 nationalities in the church. Yo pastoreo una iglesia en donde hay 42 nacionalidades. And I've eaten a lot of food in very many homes. Y yo como comida de muchas casas. But I found the hospitality, even in a few days here, to be second to none in Colombia. Y yo descubrí en esos días que estaba acá en Colombia que su hospitalidad no se compara con nada de eso. A year and a half ago, we heard about this network of churches with the fellowship a year and a half ago. Nosotros escuchamos un poco acerca de la red de iglesias, de las conexiones que hay acá, hace poco más de un año y medio. And our church helps support church plants all over the world. Y nuestra iglesia está comprometida a apoyar plantaciones de iglesias a lo largo del mundo. And we began to pray about potentially coming and visiting and being a part of this network of churches. Y nosotros comenzamos a orar para poder venir y ser parte de esta red de iglesias. And so what a joy it is for me to be with you today. Así que me llena de gozo poder estar con ustedes hoy. To extend a friendship and extend a grace from our church to yours as we serve with you. Y poder extender nuestra amistad y gracia de nuestra iglesia hacia ustedes. In declaring the gospel of Jesus Y Christ declarar el evangelio de Cristo Jesús to all nations. a todas las naciones. And we pray that God will do a great work in Colombia here. Y oramos que el Señor obrará grandes cosas aquí en Colombia también. Amen. I want to invite you to turn with me to Ephesians chapter 4, 1 to 16. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. In our church a few months ago, we've been preaching through this book of Ephesians. En nuestra iglesia en los últimos meses hemos estado predicando a lo largo de la carta a los Efesios. Chapter 4 is the center of Paul's letter to the church in Ephesus. El capítulo 4 es el centro de la carta de Pablo a la iglesia de los Efesios. And in the first 3 chapters of Ephesians, he establishes the spiritual wealth of the believer in Christ. Y en los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo establece la riqueza espiritual del creyente en Cristo. How blessed you and I are in Christ. Cuán bendecidos somos tú y yo en Cristo. How God has brought about reconciliation between humanity and himself through Jesus' death and resurrection. Y también cómo es que Dios ha traído reconciliación a la humanidad, entre la humanidad y Él mismo por medio de la muerte y resurrección de Jesús. And in these chapters you hear about the mystery of God's plan of redemption, how Jew and Gentile are united as one people, a new humanity called the church. Y en esos capítulos escuchas también acerca del plan de Dios, del plan de redención de Dios, de cómo es que Él viene y une a judíos y gentiles en un solo pueblo que ahora Él ha llamado su iglesia. But it's now in chapter 4 that Paul makes a move. He makes a move from declaring the wealth of the believer in Christ to the walk of the believer. Y cuando llegamos al capítulo 4, Pablo hace un movimiento de pasar de declarar acerca de las riquezas que ha recibido el creyente a hablar sobre cómo es que camina, vive el creyente. How a believer ought to live. Cómo es que el creyente debe vivir. And with this in mind, so let's read our passage together, Ephesians chapter 4, beginning in verse 1. Entonces, leamos juntos ese capítulo 4, versículos 1 al 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión, ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra?
El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amen. I hope you notice the word therefore in verse 1. Espero que ustedes hayan notado esa palabra pues en el versículo 1. And in this first verse, Paul creates a pivot point where he shifts the emphasis for the rest of the book. Pablo aquí está creando un punto de pivote para cambiar el énfasis en el resto de la carta. And now you're going to find exhortation after exhortation through chapters 4 to 6, the rest of the book. Y ahora van a encontrar exhortación tras exhortación a lo largo de los capítulos 4 al 6, es decir, el resto de la carta. In essence, it's answering the question, what does it look like to walk in a manner worthy of the calling of which you've been called? Y básicamente, o en esencia, él está respondiendo a la pregunta, ¿cómo se ve caminar de una manera que es digna a este llamado que nosotros hemos recibido? And what's so incredibly revealing is like Paul decides that the starting place for walking worthy is unity. Y lo que resulta revelador aquí es que Pablo decide comenzar explicando qué es la unidad. What does it mean to be unified? ¿Qué significa haber sido unidos? Is it just simply a group of people who think all the same way? ¿Es acaso simplemente un grupo de personas que piensan de la misma manera? Do we just agree on how we're supposed to behave? ¿O es que acaso tenemos que estar de acuerdo en cómo es que nos deberíamos comportar? Or do we need like a common goal or mission that we agree on to achieve unity? ¿O acaso es que necesitamos un objetivo común que es lo que nos permita acordar cómo es que vamos a alcanzar la unidad? Let's take a moment and think about sports for a minute. Tomémonos un momento para pensar sobre los deportes. How many of you are soccer, football fans in the room? ¿Cuántos de Okay. ustedes son I see one, fanáticos two. del fútbol? What about cycling, bicycling? ¿Qué tal del ciclismo? Okay. Baseball, ¿Qué tal del béisbol? painful, Toronto for us in Canada. Muy difícil para nosotros en Yes. Canadá. But Tejo. Ajá, Tejo. ¿Qué hay? Do my research. It's a Colombian national sport. Sí, yo hice mi investigación y ese es el deporte nacional de Colombia. How can you say you are unified with a group of people who think or like all kinds of different kinds of sports? Sí, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a pensar que hay algo de unidad en un grupo donde las personas son fanáticas a distintos deportes? I think the answer for most of you is that favorite sports are not the kind of issue that you would separate with people over. Y yo creo que la mayoría de ustedes estarían conmigo al decir que el favoritismo por un deporte no es el tipo de cosas que nos deberían separar de una persona de otra persona. But if Colombia is at all like Canada, we are living in times where there is far more divisive issues than sports. Y si Colombia es como Canadá, nosotros ahorita vivimos tiempos donde hay asuntos que provocan aún más división que los deportes. In Canada, we're wrestling with politics and social and moral issues. En Canadá estamos luchando con asuntos de política, moral y algunos asuntos sociales. But Paul's primary concern is not about the unity in the world around him, but rather unity in the church.
Y la principal preocupación de Pablo no está en la unidad en el mundo alrededor, en su mundo alrededor, sino en la unidad de la iglesia. And so it's so interesting to me that Paul begins with unity as his first exhortation of what it means to walk worthy. Y es muy interesante ver que Pablo decide y entiende que la mejor forma de comenzar sus exhortaciones es partiendo desde la unidad para poder explicar cómo es que se debe caminar de una forma que es digna a nuestro llamado. And it's also telling to me that Jesus Christ, just hours before his death, he prays for believers that they may be brought to complete unity. También es muy diciente que Jesús mismo, horas antes de su muerte, oró por los creyentes que pudieran llegar a vivir una unidad completa. That they would be one with each other as Jesus was one with the Father. Que pudieran ser uno, el uno con el otro, así como Jesús es uno con el Padre. And this tells me one important thing, that unity matters deeply to God. Y eso me dice a mí que la unidad es algo que le importa profundamente a Dios. And so what we ought to see in verses 1 to 3 here are that is the calling to live worthy lives in light of what God has done for us already. We are called to live worthy lives in light of what God has done. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver en los versículos 1 al 3 es el llamado de vivir de una forma que es digna bajo la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. And Paul gives examples of Christ-like conduct, how we live each day, which impacts our unity with others. Y Pablo va a dar ejemplos de cómo es que es una conducta que se asemeja más a Cristo, cómo es que vivimos cada día de una forma que impacta nuestra unidad con otros. In verses 2 and 3, he points us to some of the most significant ways in which we should examine our behavior as followers of Christ. Los versículos 2 al 3 apuntan o nos muestran algunas de las formas más significativas en las cuales nosotros deberíamos examinar nuestro comportamiento como seguidores de Jesús. Look, see how he urges believers to live with all humility. Él anima a los creyentes a que vivan con toda humildad, And gentleness, the idea of meekness. con amabilidad. He calls them to live patiently with one another and bear one another up in love. Él llama a que puedan ser pacientes los unos con los otros, a soportarse el uno al otro con amor. And in verse 3, Paul urges believers to work hard, diligently maintaining peace through the Spirit. Y en el versículo 3, él los llama, los exhorta a que trabajen arduamente, de forma diligente, para mantener la paz por medio del Espíritu. And so what's clear from the passage is that walking together in Christ and with the character of Christ and walking together in unity, they go hand in hand. Y lo que vemos claro en este pasaje es que caminar juntos, asemejándonos al carácter de Cristo y caminar en unidad son cosas que van de la mano. But what does Christian unity look like? Pero ¿cómo es que se ve la unidad cristiana? What does it actually mean? ¿Qué es lo que realmente significa? How do we think rightly about unity in the church and in Christ? ¿Cómo podemos pensar de una forma correcta acerca de la unidad en la iglesia y en Cristo? I believe the rest of the passage reveals three things on how we are to think rightly about unity. Yo creo que en el resto del pasaje se nos presentan tres cosas que nosotros deberíamos considerar para pensar de forma adecuada acerca de la unidad. Number one, unity needs a foundation. Número uno, la unidad necesita un fundamento. Unity is actually served by diversity. La unidad realmente es servida por la diversidad. And unity requires God's work and your cooperation. Y tercero, la unidad requiere del trabajo de Dios y de tu cooperación. The first one is this: unity needs a foundation. La primera es esta: la unidad necesita un fundamento. I get this as I read through verses 4 to 6. Yo encuentro eso cuando leo los versículos 4 al 6. Paul cites what most commentators would think of as an early Christian creed here. Paul cita lo que algunos comentaristas piensan que sería un credo cristiano muy temprano. 7 one statements that emphasize the oneness
we have in Christ. Hay 7 afirmaciones acerca de uno que enfatizan la unidad que nosotros compartimos en el Evangelio, en Cristo. And so what we're meant to see here is that Christian unity is not unity at any cost. Entonces, lo que nosotros estamos o deberíamos ver aquí acerca de la unidad cristiana es que la unidad no se da a cualquier costo. Actually, we need a foundation of common faith and belief to anchor our unity in Christ. De hecho, nosotros necesitamos un fundamento común, una fe común y una creencia que esté anclada en la unidad, en nuestra unidad en Cristo. So see the creed here, one body, we share a common existence in Christ's church. Entonces, veamos el credo aquí, un cuerpo, nosotros compartimos una existencia común en la iglesia de Cristo. One spirit, we share a common origin in the Holy Spirit's work. The Spirit is the one who creates unity and empowers us as the church to maintain it. Un solo espíritu, nosotros compartimos un origen común en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que crea la unidad y que nos empodera, nos habilita a poder mantenerla. We have one hope. We have a common hope in Christ. Una esperanza, nosotros tenemos una esperanza común en Cristo. One Lord. That's we confess Jesus as Lord. Un Señor, nosotros confesamos a Jesús como Señor. In those days, when early Christians said Jesus is Lord, they were also saying Caesar is not Lord. En aquellos días, cuando los primeros cristianos confesaban Jesús es el Señor, al mismo tiempo ellos estaban diciendo que César no es Señor. And this is the kind of confession that would cause someone to lose their head or be thrown to the lions. Y este es este tipo de confesión que provocaría que algunos perdieran sus cabezas o que fueran echados a los leones. But it's the kind of confession we need today. Pero es también el tipo de confesión que nosotros necesitamos hoy. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. We have one faith. We share a common body of beliefs, orthodoxy, passed down from generation to generation. Una fe. Nosotros también compartimos un cuerpo de creencias, una ortodoxia que es pasada de una generación a otra. One baptism. That's what it says here. Un bautismo es lo que dice acá. We share the common experience of being spiritually baptized into Christ. Nosotros compartimos esa experiencia común de ser bautizados espiritualmente en Cristo. And the act of being baptized into water pictures the unity we have in Christ and into his death and his resurrection. Y el acto del bautismo representa nuestra unidad en Cristo, en su muerte y en su resurrección. And it says here, we have one God and Father. Y aquí también dice un Dios y un Padre. As adopted children, we share the same Father. Como hijos adoptados, nosotros compartimos al mismo Padre. Different countries, Canadian, Brazilian, Colombian, right? The same Father. Diferentes países, canadiense, brasilero, colombianos, pero es el mismo Padre. Different cultures, same Father. Diferentes culturas, el mismo Padre. Different languages, same Father. Diferentes idiomas, el mismo Padre. So, 2 quick things to point out just from this text is important to see as part of our foundation of unity. 2 cosas muy rápidas que necesitamos ver para poder tener claridad sobre el fundamento de la unidad. One is to see that there is a Trinitarian God that we are united under here. La primera es que nosotros queremos ver que hay un solo Dios, un Dios que es una Trinidad al cual nosotros estamos unidos. Yeah, God the Father, God the Son, God the Spirit, all referenced in this creed. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, todos son referenciados en este credo. We are a Trinitarian church. Nosotros somos To our creed. Nosotros somos una iglesia trinitaria, eso es central en nuestro credo. And the second point is just to talk about unity is that just to avoid conflict is not the goal. We're not just to be a safe, happy family. El segundo punto de la unidad es que no se trata simplemente de evitar el conflicto. Nosotros no estamos llamados simplemente a ser una familia feliz y en paz. Our unity actually requires some common belief
in order to be real unity. Nuestro llamado o nuestra unidad demanda algunas creencias comunes para poder mantener nuestra unidad de forma bíblica. I said this to my church. We're not united by niceness, but rather newness. And what I mean by that is we are transformed people, not just nice people. Yo le digo eso a mi iglesia, yo le he dicho eso a mi iglesia, que nosotros no hemos sido unidos por nuestra amabilidad o cuán buena gente somos, sino más bien por lo nuevo que hace el Señor. Nosotros somos personas que han sido transformadas, no simplemente personas amables. And so to think rightly about unity is to understand that it has to be anchored in something and it has to have a foundation. Entonces, una cosa muy importante para poder pensar adecuadamente sobre la unidad es que necesitamos entender que tenemos que estar anclados a algo firme, a algo que sea nuestro fundamento. And so the second way to think rightly about unity is that unity is actually served by diversity, not uniformity. Lo segundo que nosotros necesitamos para pensar adecuadamente acerca de la unidad es que la unidad es servida, presentada por la diversidad, no por la uniformidad. It's here in verses 7 to 12 that we have one of the key passages on spiritual gifts for the church. Y eso lo vemos aquí en los pasajes del 7 al 12, que es uno de los pasajes que muestran claves pues, que del Nuevo Testamento que presentan los dones del Espíritu. Look at verse 7 again with me. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Vean un momento conmigo otra vez el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. What Paul is saying here is that every believer, everyone who believes in Christ, has received a gift or grace. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios le ha dado a cada creyente, que cada creyente ha recibido un don o una gracia. It is not a saving grace here, but rather a ministry grace that is used to serve and to build up the body. No es una gracia salvífica, una gracia que salva, sino más bien una gracia para el ministerio, que la cual es usada para servir y edificar el cuerpo. But what comes next in the passage is kind of unexpected. It requires a bit of explanation. Pero lo que sigue es algo inesperado, que incluso requiere algo de explicación. Continue on with me, beginning in verse 8. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Sigan conmigo al versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. What does he ascended mean, except that he also descended to the lowly earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había ascendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenar todo el universo. What is going on here? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? So Paul is actually quoting from Psalm 68, which is a victory hymn. Pablo, de hecho, está citando el Salmo 68, que es un himno de victoria. He's depicting the king who is returning from a triumphant victory, bringing back the spoils of war. Él está mostrando aquí un rey que está regresando triunfante de la victoria, trayendo todas las riquezas que obtuvo por causa de la guerra. And what is so intriguing and so incredibly Christ exalting here is that Paul attributes this psalm to Jesus, and he makes the link between Jesus and his ascension and the giving of gifts. Lo que es ¿cuál es? It's a tricky one here. Yeah. I forgot. Thank you, brother. I forgot the word in Spanish. Intrigante. Lo que es intrigante e increíblemente exaltante para Cristo es que Pablo está atribuyendo este salmo a Jesús y lo está conectando entre Jesús y su ascensión y cómo es que Él da dones. Let me take a moment and just attempt to explain this a little bit more. Denme un momento para yo explicarles eso un poquito a más profundidad. Theologians often describe the totality of Jesus' work in two parts.
Los teólogos suelen describir la totalidad de la obra de Jesús en dos partes. Christ's humiliation, his life and his birth, his life and his death, La humillación de Cristo, que se refiere a su nacimiento, su vida y su muerte, and Christ's exaltation, his resurrection, his ascension, his being seated at the right hand of God, and his glorious return, where one day he will be the judge of the living and the dead. y la segunda es la exaltación de Cristo, su resurrección, su ascensión, su entronamiento a la diestra del Señor y su glorioso retorno cuando Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. In the church, we make a big deal about his birth, right? At Christmas. En la iglesia, pues nosotros nos preocupamos bastante, le prestamos mucha atención a su nacimiento en Navidad, ¿cierto? His death, Good Friday, Su muerte, ¿cierto? El viernes de pasión and his resurrection, Easter Sunday. y su resurrección en el domingo de resurrección. But at least in my church at home, we don't typically spend a lot of time thinking about the ascension. Pero típicamente, al menos en mi iglesia, no le prestamos mucha atención a su ascensión. But the significance of the ascension is not that it's just that Jesus needed a way up. He didn't need like an elevator to get up. Pero el significado de la ascensión no es que Jesús necesitara una forma pues, de subir a los cielos, ¿cierto? No era que él necesitara un ascensor. But that, in fact, it's the moment that declares that Jesus' work on earth was done, completed. Pero más bien en su lugar es ese momento en el que se es declarado que la obra de Jesús aquí en la tierra estaba And he completa. returns to his throne as a conquering king. Y él está regresando a su trono como un rey triunfante. Now think of a moment in time where a king is in the middle of war and there's a bunch of battles. Piensa en un escenario en el que está un rey en medio de la guerra y hay un montón de batallas. And his people come to him and say, please, give us food, give us money. Imagínense que viene la gente de su pueblo y le comienza a decir, danos dones, danos comida, danos dinero. And the king stops and says, no, hold on. I'm in the middle of a battle here. Y el rey para y les dice, no, esperen, es que estoy en medio de una batalla. I'm busy. Give me time. Estoy ocupado, denme algo de tiempo. But then, after the war is won, the victorious king returns to the city where his throne is, and that he enters that city and sits on the throne. Pero cuando ha ganado la batalla, ese rey victorioso regresa a la ciudad donde está su trono para sentarse allí. And he takes his seat on the throne and he says, now is the time. Entonces él se sienta a su trono y les dice, ahora es el momento. Let me bring my people together. Let me give the gifts in the victory. Permítanme ahora traer a mi pueblo, a mi gente, para darle sus dones. Now is the time for me to extend grace to my people. Ahora es el momento para extender gracia a mi gente. And this mi is what a pueblo. conquering king would do. He would give out gifts from the throne after the victory. Y eso es lo que haría un rey victorioso, dar dones desde su trono después de la victoria. And so, brothers and sisters, this is what the ascension is all about. Así que, hermanos y hermanas, eso es de lo que se trata la ascensión. The moment when Jesus Christ, who conquers death and sin and Satan, he returns to the king who returns to his rightful place, his city and his throne. Ese es el momento en el cual Cristo, Jesús, nuestro Rey, ha conquistado, ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Cuando nuestro Rey regresa a su digno lugar, a su ciudad, a su trono. And so now is the time to where Jesus gathers his people to him and he gives gifts to the people, his church. Y ese es el momento en el cual Jesús reúne a su pueblo junto con él y les da dones. And this is the important connection that Paul is making here in Ephesians chapter 4. Y esta es la conexión importante que Pablo está haciendo aquí en Efesios capítulo 4. What are those gifts? ¿Cuáles son esos dones? Well, Paul is saying in Ephesians here that he's given spiritual gifts to each believer. That means you here in this room. Pablo está diciendo aquí en Efesios que él le ha dado, que Cristo le ha dado dones espirituales a cada creyente, es decir, a ustedes, a cada uno de ustedes. According to his grace in verse 7. De acuerdo a su gracia, como dice el versículo 7. But in addition to giving to each believer receiving spiritual gifts, he gives gifts
to the church. Y además de los dones que Él le da a cada creyente, Él también le ha dado dones a toda su iglesia. Namely, your leaders. Por ejemplo, sus líderes. Leaders that have the same spiritual gifts that you do. Líderes que tienen los mismos dones espirituales que ustedes tienen. But also a specific calling to serve the Lord. Pero también un llamado específico para servir al Señor. So look at verse 11. It says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up." Vayan conmigo al versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Christ gave leaders such as apostles and prophets, which established the church in its infancy, in its beginning, and authoritatively spoke the voice of God to the people. Pablo dice aquí que Cristo le dio líderes a su iglesia como apóstoles y profetas, los cuales se establecieron en los inicios de la iglesia y que fueron dados para hablar de forma autoritativa la voz de Dios a su pueblo. In addition, he describes the ongoing roles of the evangelists and the pastors and the teachers within the church that have a very specific task to this day. Y adicionalmente a eso, él describe el rol constante de los evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia, los cuales tienen tareas específicas para el día de hoy. To equip you as believers, to do the work of the ministry. Para equiparlos a ustedes para la obra del ministerio. But here is the point that flows out of this. Pero ese es el punto que surge de esto. That God's idea of unity is not just about uniformity, but actually it's about diversity. Que la idea de Dios sobre la unidad no se trata acerca de la uniformidad, sino más bien sobre la diversidad. He's given each one of us diverse gifts, not the same. Él ha dado a cada uno de nosotros dones diversos, no los mismos. Your gifts are not my gifts, and that's a good thing because we need different gifts to make this strong. Tus dones no son los mismos que los míos, y eso es bueno porque necesitamos distintos dones para hacer que esto sea poderoso. He's also given us diverse church leaders with different gifts so that they are meant to equip you in different ways. Y también le ha dado a su iglesia líderes muy distintos para poder equiparte a ti de formas distintas. That's why your pastor's gifts are not my gifts, and that's a good thing. Por eso es que los dones de tu pastor no son los mismos que los míos, y eso es algo muy bueno. This is God's design for unity within the church. Ese es el diseño de Dios para la unidad dentro de la iglesia. And so thinking rightly about about unity means that unity needs a foundation, and also unity is served by diversity. Así que para pensar de forma adecuada sobre la unidad, significa pues que la unidad necesita un fundamento y también que es servida por la diversidad. The third part of thinking rightly about unity is this, that unity requires God's work and your cooperation. La tercera parte para poder pensar adecuadamente sobre la unidad es que la unidad requiere de la obra de Dios y de tu cooperación. I get this as I read through verses 13 to 15 here. Yo veo eso cuando leo de los versículos 13 al 15. In Paul's continuing flow of thought, he says that you and I are being equipped for works of service. En el flujo de pensamientos de Pablo, él está diciendo que nosotros somos equipados para la obra de servicio. So that you individually and us as a church grow into spiritual maturity. Para que tú como individuo, pero también como parte del cuerpo de la iglesia, crezcan en madurez espiritual. This maturity can only be known or achieved by knowing the Lord, knowing Christ, the fullness of Christ. That's what it says in verse 13. Esa madurez solamente puede ser alcanzada al conocer a Cristo, al conocer la plenitud de Cristo, que es lo que dice en el versículo 13. Which I believe is to be understood as a growth in Christ likeness and in thought.
lo cual yo creo que debe entenderse como un crecimiento en la semejanza de Cristo y en el pensamiento. Friends, you are not meant to just know about Christ. You are meant to know Christ. Ustedes no simplemente están llamados a conocer acerca de Cristo, ustedes están llamados a conocer a Cristo. And as you mature in the way that you think, you are transformed by the Spirit working in your life and in obedience. Y en la medida en la que ustedes van madurando en su entendimiento, van siendo transformados por la obra del Espíritu en sus vidas y en la obediencia a Él. Obedience, especially to His Word. Obediencia especialmente a su palabra. You become a person not tossed around with your faith being tossed around like the waves. Y pueden llegar a ser personas que no son zarandeadas como las olas de un lado para otro. You aren't prone to following false teaching quickly, the latest, greatest TikTok preacher on the internet. No vas a caer fácilmente en la tendencia de seguir falsas enseñanzas de aquellos que puedan ser muy famosos en TikTok o en Twitter. This is what is being talked about in verse 14 here. Eso es de lo que nos hablan en el versículo 14. Instead, you are able as mature believers to recognize and to know the scriptures enough to discern truth for yourself. You aren't fed just Sundays, but you discern yourself. Así, en lugar de eso que nos muestra el versículo 14, ahora podría llegar a ser un creyente maduro que comienza a discernir mejor a Cristo y su palabra. Y tú vienes acá, eres alimentado los domingos, pero también eres capaz de discernir cosas por ti mismo. This is how God works in your life. He matures you. Maturity matters. Esa es la forma en la que el Señor obra en tus vidas, ayudándote a madurar, porque la madurez importa. How does spiritual maturity and unity relate? ¿Cómo es que se relaciona la madurez espiritual y la unidad? It is really this, that unity is so often derailed in churches because of spiritual immaturity. Y es en esto que usualmente la unidad se descarrila en la iglesia por causa de la inmadurez espiritual. Your leaders can spend so much time putting out fires and solving squabbles and dealing with gossip. Pues los líderes pueden, ustedes saben, dedicarle mucho tiempo a atender asuntos que pueden llegar a ser problemáticos en la iglesia, desafíos que puedan surgir, incluso enfrentar algo de chismorreo que surge también. Maybe it's only in Canada where there is fights in the church. Tal Not in Colombia? vez solo en Canadá que surgen peleas en la iglesia, tal vez aquí no. This is how the evil one often derails a church. Así es usualmente como el malvado hace que la iglesia se descarrile. Brothers and sisters, one of the greatest daily prayers you can pray for your church is God's unity, which we already have, but we need to live it out in our lives. Hermanitos, hermanos y hermanas, esta es una de las principales cosas que ustedes podrían orar a diario, y es por la unidad de Dios en la iglesia, la cual ya tenemos en Cristo, pero necesitamos vivirla de verdad en nuestro día a día. Would you commit to this kind of prayer? Amen? ¿Ustedes se comprometerían a este tipo de oración? Unity requires God's work. La unidad requiere de la obra de Dios. But like so many things, God's works in greater ways when you and I cooperate with the Holy Spirit. Pero como en muchas cosas, Dios obra de formas maravillosas cuando tú y yo cooperamos con el Espíritu. Your submission, your willingness to obey Him, your discipline in reading the Word, in prayer, and responding to Jesus as the giver of the gifts in service of the church is how God works with your cooperation. Sorry, that's a long one. No, it's okay. Sorry, brother. Tu sumisión, tu voluntad de obedecerle, tu disciplina en la lectura de la Escritura y la oración, y tu respuesta a Jesús como el dador de dones al servicio de la iglesia, en todos esos aspectos es como Dios obra en cooperación tuya para traer madurez espiritual. Is God the active agent in bringing about spiritual maturity in your life? ¿Es Dios el agente activo que está trayendo madurez espiritual en tu vida?
The answer is yes, right? La respuesta es sí, ¿cierto? But does the effectiveness of God's work in your life relate to your cooperation? Pero, ¿acaso la efectividad de la obra de Dios en tus vidas se relaciona con tu cooperación? And in the mystery of how God works, and as we read His Word, the answer to this question is also yes. Y en los misterios de cómo es que Dios obra y cuando leemos ahora su palabra, la respuesta a esa pregunta también es sí. And so effectively, Paul's message to us, and I feel a little bit weird saying this as an outsider to your church, but it's to all believers. He says this, grow up. Y pues el mensaje efectivamente de Paul, y digamos, me da algo de pena como alguien que viene afuera a decirles eso, pero eso es el llamado. Crezcan, maduren. Yeah, don't be lazy about your faith. No sean perezosos con respecto a su fe. If you're not growing in your walk with Jesus, change your patterns. Si tú no estás creciendo en tu caminar con Cristo, cambia tus patrones. Choose the scriptures over the scroll of your phone. Escoge la escritura en lugar de ponerte a scrollear con tu celular. Choose to be a Christian who contributes to the mission of your church and not just a receiver. Escoge más bien ser un cristiano que contribuye a la misión de la iglesia y no simplemente alguien que recibe. And speak truth, even hard truth at times, but it always in love. That's what it says here according to verse 15. Y habla la verdad incluso en momentos difíciles, pero siempre con amor, como dice el versículo 15. And while this may sound a little self-serving as a pastor, I'd say this. Recognize your leaders as a gift from God for your equipping. Y aunque esto puede llegar a sonar autoservil como pastor, reconoce a tus líderes como un regalo de Dios para equiparte a ti y para tu madurez espiritual. And for your spiritual maturity, even when they're not perfect and they mess up or they make mistakes, which they do, which we do. Y que de verdad son un don para tu madurez espiritual, incluso cuando cometen errores. Ellos cometen errores, yo cometo errores. And at the same time, don't put your leaders on pedestals believing that they have some kind of spiritual, natural gifting that you don't have. Pero al mismo tiempo, no coloques a tus líderes en un pedestal creyendo que ellos tienen algún don supernatural que tú no tienes. Instead, cooperate with them as part of God's plan for you. En su lugar, coopera con ellos como parte del plan de Dios para ti. With joy. Con gozo. Allowing them to equip you so that you can build up the church and become spiritually mature for your good and for the good of this church. Permitiéndoles que te equipen a ti para que tú puedas edificar la iglesia y que puedan llegar a ser espiritualmente maduros, para tu bien y para el bien de la iglesia. And so, friends, we need these reminders from God's Word today for us concerning unity. Así que, amigos, nosotros necesitamos que Dios nos recuerde estas cosas hoy con respecto a la unidad. Yeah, unity needs a foundation. La unidad necesita un fundamento. Unity is served by diversity. La unidad es servida por la diversidad. And unity requires God's work and your cooperation. Y la unidad requiere de la obra de Dios y de tu cooperación. As we close today, notice with me the result of God's work in your life and in your church. What it'll be like if you obey God's word. Mientras cerramos, nota conmigo los resultados de la obra de Dios en tu vida y en la de tu iglesia mientras obedecemos su palabra en el versículo 16. Verse 16 says, "From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work." De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. So what is God's design and purpose for us? Así que, ¿cuál es el diseño y el propósito de Dios para nosotros? Well, ultimately, it's for us to walk lives that are worthy of the calling to which we've been called. Pues finalmente va a ser que nosotros podamos vivir vidas que son dignas del llamado que hemos recibido. We are to exalt Christ and live out our calling. Nosotros debemos exaltar a Cristo y vivir nuestro llamado. But we should not miss
the significance and the importance of unity. Pero no deberíamos olvidarnos del significado y la importancia de la unidad. And we read the words of Jesus in John 13, where Jesus speaks of exaltation and the unity of the Father and the Son. Pero nosotros leemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, cuando Él está hablando de la exaltación y la unidad del Padre y del Hijo. Jesus declares this. He says, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. En esto, los otros sabrán que ustedes son discípulos míos, en que se amen unos a otros. Do you want to exalt Christ? Do you want to do that in your life and live a life worthy of the calling? ¿Ustedes quieren hacer eso en sus vidas y vivir vidas dignas de su llamado? Friends, commit yourself to unity. Amigos, comprométanse de verdad It's how en la Jesus unidad. says we should live in front of a watching world. Así es como Cristo dice que nosotros deberíamos vivir delante de un mundo que nos ve. Do your part as part of the body here. Haz su parte como miembro de este cuerpo. And may this be true of us, you individually, and may this be true of the whole church here as the body of Christ. Y que esto sea una realidad para ti como individuo, pero también para toda la iglesia como su cuerpo. Amen? Amén. Amen. Let's Amén. pray.